Hola a todos, queridos amigos de... Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Es un verdadero placer sentir esa conexión que creamos con cada vídeo, esa comunidad que se forma alrededor de las historias que nos apasionan. Espero de corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de buenos momentos. Y si por un casual el día no ha sido tan espléndido, confío en que este vídeo les ponga una sonrisa en la cara y les robe un poquito de ese tiempo tan valioso para desconectar de todo lo que nos rodea, para sumergirnos en un universo de chismes, secretos y, por qué no, de reflexiones. Hoy, mis queridos seguidores, vamos a sumergirnos de cabeza en un drama que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, un tema que ha dejado a todos con la boca abierta, con los ojos como platos, y a nuestro querido Kerem, a Kerem, el galán que ha conquistado corazones en incontables producciones, lo ha dejado en un estado de shock absoluto. Y es que Esla, sí, la increíble Esla, esa artista multifacética que siempre ha irradiado un aura de misterio y talento, ha soltado unas revelaciones que nadie, pero absolutamente nadie, esperaba. Si eres nuevo por aquí, si acabas de caer en este rincón lleno de chismes jugosos, secretos que salen a la luz y exclusivas que te harán sentir dentro de la noticia, te invito de corazón, con la mayor de las sinceridades, a que te suscribas a nuestro canal. Dale clic a ese botón rojo vibrante que dice suscribirse, y no olvides activar esa campanita tan importante. Así te asegurarás de no perderte ni un solo detalle de todo lo que traemos para ustedes. Créeme, con lo que vamos a descubrir hoy, con las capas que vamos a desnudar de esta historia, te vas a querer quedar a nuestro lado por mucho, mucho tiempo. Hemos estado siguiendo de cerca, con una atención casi obsesiva, la vida de Kerem y Esla. Dos figuras que desde hace tiempo han despertado un interés desmedido en el público. No solo por su talento innegable que los ha llevado a la cima de sus carreras, sino también por su vida personal, por esa chispa que transmitían y que cautivaba a millones. Siempre se les ha visto como una pareja sólida, unida, admirada por muchos. Una imagen de amor y complicidad que muchos de nosotros envidiábamos o al menos, esperábamos que durase para siempre. Pero como suele pasar, como es casi una ley no escrita en el vertiginoso mundo del espectáculo, detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de las sonrisas perfectas, las historias pueden ser infinitamente más complejas, mucho más complejas de lo que imaginamos, y en este caso particular, francamente sorprendentes. La noticia que ha explotado en los últimos días, y que hoy queremos desgranar, analizar y debatir con ustedes, gira en torno a unas declaraciones que Esla ha hecho recientemente y que han caído como una auténtica bomba. Imaginen la escena, un evento público de esos donde los flashes de las cámaras no dejan de disparar, donde las entrevistas se suceden una tras otra. Y de repente Esla, con esa serenidad que tanto la caracteriza, esa elegancia innata, pero con una mirada que lo dice todo, una mirada que transmite una profundidad abismal, suelta una verdad desnuda, que deja a todos petrificados con la mandíbula desencajada, y especialmente a Kerem. Para que podamos entender la magnitud de lo que estamos hablando, para dimensionar el impacto de estas revelaciones, debemos retroceder un poco en el tiempo, recordar el contexto que nos rodeaba hasta hace nada. Kerem, el actor que ha conquistado corazones en innumerables series turcas, el rostro que se ha convertido en sinónimo de éxito y carisma. Y Esla, la artista multifacética, la mujer que siempre se ha mostrado reservada con su vida privada, protegiéndola celosamente de los ojos curiosos. Su relación, aunque pública, siempre ha mantenido un aura de misterio, un velo que, sin duda, aumentaba la curiosidad y la fascinación de sus seguidores. Se les veía felices construyendo un futuro juntos, o al menos, eso era lo que todos percibíamos, lo que nos permitían ver. Pero ¿qué sucede cuando esa percepción tan sólida, esa imagen tan clara, se desmorona de repente ante una revelación inesperada, ante una verdad que rompe todos los esquematismos? Las revelaciones de Esla no son triviales. No estamos hablando de un simple malentendido, de un pequeño desliz comunicativo, ni de un rumor sin fundamento. Lo que ha salido a la luz cambia por completo la narrativa que teníamos de su relación, la historia que nos habíamos construido sobre ellos, y sobre todo, la percepción que teníamos de la dinámica que existía entre ellos dos. Se habla de temas delicados, de verdades ocultas durante demasiado tiempo, de decisiones que, de alguna manera, han afectado profundamente el curso de sus vidas, tanto por separado como en su proyecto conjunto. Según las fuentes que han llegado a nuestros oídos, y que hemos podido corroborar con la información que está circulando en los medios y en las redes sociales con esa diligencia que nos caracteriza, Esla habría confesado aspectos de su relación con Kerem que hasta ahora permanecían ocultos en la sombra, en la penumbra, lejos del escrutinio público.
Se rumorea con fuerza que estas declaraciones giran en torno a un secreto guardado durante mucho tiempo, algo que ha marcado su camino como pareja y que, de alguna manera, ha afectado a ambos de forma considerable, quizás incluso transformando lo que creíamos conocer de su vínculo. Podríamos estar hablando de diferencias irreconciliables que se habían estado gestionando en la más estricta privacidad, de expectativas no cumplidas que se habían ido acumulando como una pesada carga, o incluso, de un giro inesperado y radical en sus planes de vida, un cambio de rumbo que ha llevado a Esla a sentirse en la necesidad imperiosa de ser completamente transparente, de dejar de lado las máscaras y mostrar la realidad. La presión de mantener una imagen pública impecable, combinada con las realidades personales, a veces se vuelve insostenible, un peso que agobia y que parece, este ha sido precisamente el caso. Lo más impactante de todo esto, lo que ha paralizado a la audiencia y ha generado un debate sin precedentes, es, sin duda, la reacción de Kerem. Imaginen por un momento la escena, estar en un evento, rodeado de gente, de cámaras, de miradas curiosas, y escuchar de los labios de tu pareja, o expareja en este contexto, algo que te deja completamente desconcertado sin palabras, sin saber cómo asimilarlo. Las imágenes que circulan como pólvora en redes sociales muestran a Kerem con una expresión de pura incredulidad, un gesto que habla 1000 idiomas, que transmite una confusión profunda. Se le ve pálido, casi demacrado por la sorpresa, sin saber muy bien cómo reaccionar, cómo responder ante lo que está escuchando. Es el shock en su máxima expresión, un retrato perfecto de alguien cuya realidad se acaba de tambalear. ¿Qué podría haber dicho Esla para generar tal reacción? Las especulaciones son muchas y todas ellas nos llevan por caminos de intriga. Podría tratarse de algo relacionado con el pasado de Kerem, con episodios que él preferiría mantener en secreto. Podrían ser decisiones profesionales que ella no compartía, desacuerdos profundos sobre el futuro de sus carreras. O incluso podría ser un nuevo rumbo en la vida de Esla, una nueva dirección que Kerem no había previsto, o quizás, no había querido aceptar. Lo cierto es que sea lo que sea, ha sido lo suficientemente fuerte, lo suficientemente revelador, como para romper la fachada de normalidad, de perfecta armonía, que hasta ahora presentaban al mundo. Uno de los puntos clave que se ha mencionado en los análisis posteriores a este evento es que Esla habría sido muy directa y honesta en sus palabras, exponiendo una verdad que, según ella, era absolutamente necesaria para poder seguir adelante, para liberarse de un peso que la ahogaba. Esto sugiere que quizás había una cierta incomodidad latente, una tensión no resuelta en la relación que se venía gestando en silencio, y que estas revelaciones son, en cierto modo, una liberación para ella, un acto de valentía personal, aunque evidentemente doloroso para Kerem, quien se vio expuesto de esta manera. Además se ha dicho que Esla habló con una valentía admirable, una valentía digna de admirar, enfrentando las cámaras y al público con una actitud firme, segura, pero a la vez vulnerable, transmitiendo la autenticidad de sus sentimientos. Esto le ha valido el respeto de muchos, que ven en su honestidad un acto de madurez, de autoconocimiento, de coraje para afrontar la vida con la verdad por delante. Sin embargo, para Kerem, debe haber sido un golpe muy duro, una experiencia difícil de asimilar, especialmente si él no estaba preparado para escuchar esas verdades en ese momento específico y en ese lugar tan público. La exposición de una intimidad de esta magnitud, ante miles de ojos, es algo que puede marcar a cualquiera. Las implicaciones de estas revelaciones son enormes, van mucho más allá de un simple revuelo mediático. ¿Qué significa esto para el futuro de Kerem y Esla? ¿Es este el punto de inflexión que marca el fin de su relación, un adiós definitivo? ¿Podrán superar este momento de crisis, este terremoto emocional que los ha sacudido con tanta fuerza? ¿O es esto el preludio de una separación que todos presentíamos posible, pero que nunca imaginamos que se anunciaría de esta manera? Estas son las preguntas que todos nos hacemos, las incógnitas que nos dejan en vilo, y las respuestas, por ahora, son inciertas. Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que la transparencia, aunque a veces pueda ser dolorosa, aunque pueda generar sufrimiento, es un pilar fundamental en cualquier relación. Es la base sobre la que se construye la confianza, el respeto mutuo y la posibilidad de un futuro compartido. Y Esla parece haber decidido abrazar esa transparencia de una manera muy pública, quizás incluso o impulsada por una necesidad interna que ya no podía reprimir. Su valentía al exponer sus sentimientos, sus experiencias, sus verdades, sin importar las consecuencias inmediatas, es algo digno de reflexionar, de analizar desde diferentes perspectivas. Ahora pensemos en Kerem.
En su posición, es completamente natural sentirse abrumado, confundido, descolocado y quizás hasta herido. Enfrentarse a una verdad revelada de esta manera, de forma tan contundente y ante la mirada atenta y juzgadora de miles de personas, debe ser una experiencia devastadora, difícil de procesar, de asimilar. La vulnerabilidad que se le vio en ese momento, esa fragilidad que trascendió la pantalla, es un reflejo inconfundible de la humanidad de ambos, de las personas reales que son detrás del brillo de las estrellas y del glamour de la fama. Es fundamental recordar, y esto es un mensaje para todos nosotros como audiencia, que aunque sean figuras públicas, figuras que admiramos y seguimos, detrás de cada uno de ellos hay una persona con sus propias emociones, sus propios miedos, sus propias luchas y sus propios desafíos. Lo que hemos presenciado es un momento de gran intensidad emocional, un instante que ha trascendido lo meramente profesional, y debemos abordarlo con el máximo respeto y la mayor empatía posible sin juicios precipitados. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Qué lecciones podemos aprender de este torbellino de emociones y revelaciones? Primero, que las apariencias engañan, y que las relaciones, incluso las más admiradas, las que parecen perfectas, pueden tener grietas ocultas, fisuras que amenazan con desgarrar la estructura. Segundo, que la honestidad, aunque a menudo es un camino difícil de transitar, puede ser liberadora. Que a veces es necesario decir las cosas como son, sin tapujos, por más doloroso que sea para uno mismo o para los demás. Y tercero, y quizás lo más importante, que las personas detrás de los personajes famosos también son seres humanos que atraviesan momentos de dificultad, de crisis, de profunda reflexión. En resumen, mis queridos seguidores, el día de hoy hemos sido testigos de cómo Esla ha dado un giro inesperado y dramático a la narrativa de su relación con Kerem, soltando unas revelaciones que han dejado a Kerem en un estado de shock palpable, un shock que ha conmovido a todos los que presenciamos este momento. Hemos analizado las posibles razones detrás de estas declaraciones, la reacción visceral de Kerem, y las implicaciones profundas que esto podría tener para su futuro como pareja y como individuos. Ha sido un torbellino de emociones, de información, de especulaciones, y sin duda, un tema que seguirá dando muchísimo de qué hablar en los próximos días y semanas. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este análisis tan profundo, por estar ahí, conectados, compartiendo este espacio conmigo. Su presencia aquí, su interés, su participación, siempre es un regalo que atesoro. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Esla hizo bien en ser tan transparente, aunque haya sido de esta manera tan pública? ¿Cómo creen que Kerem se sentirá después de esto? ¿Qué consejo le darían a ambos en esta situación tan delicada? Dejen sus opiniones, sus reflexiones, sus preguntas en los comentarios de abajo. Me fascina leerlos, debatir con ustedes y crear esa comunidad de pensamiento crítico y empático que tanto valoro. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo, o simplemente les ha mantenido pegados a la pantalla, con la intriga a flor de piel, no olviden darle un buen like. Ese gesto es un gran apoyo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también siguen de cerca el mundo de Kerem y Esla, aquellos que disfrutan de estos análisis detallados. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Ayúdenme a crecer, a seguir trayéndoles las últimas noticias, los análisis más profundos y las exclusivas que tanto les gustan. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más revelaciones y más historias fascinantes. Hasta pronto, mis queridos amigos.